98 aniversario. Acudimos hoy a celebrar los 98 años de la fundación de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo hacemos en un escenario donde se consolidan con mayor firmeza los principios que dieron vida a esta gran institución sindical. Luego de 3 años, 2 meses, de una heroica resistencia protagonizada por los hombres y las mujeres del SMEI, nuestra lucha vistola resultados. Las esperanzas y los sueños de un mañana promisorio se renuevan para el beneplácito de nuestras familias. En todo el país y en el mundo ha trascendido la noticia de la resolución a favor nuestro emitido el pasado 13 de septiembre por el segundo Tribunal Colegiado de Materia de Trabajo del primer circuito, y que viene a mencionar nuestra razón de ser como una organización democrática independiente. Este triunfo no fue gratuito, representó el sacrificio y la lucha de 16.599 guerreros y guerreras de la lucha. Y una amplia solidaridad que quiero reconocerla públicamente de nuestras compañeras y compañeros jubilados. Así como de nuestras familias y cada uno de nosotros, esposas e hijos que estuvieron apoyándonos en las marchas, los mítines, plantones, huelgas de hambre, no importando las inclemencias del tiempo ni la hora al día. Nuestro movimiento no conoció de fatiga. Es justo decirlo, sacrificamos todo por nuestra noble y justa causa. Pero hoy la razón y el Estado de Derecho no recompensan. Lo dijimos desde aquel aciago 11 de octubre del 2009, en el que el gobierno represor de Santa Paz, Felipe Calderón, nuestra fuente de trabajo. Repetimos decir, el empleo se roba y no se robará. Y aquí está la muestra para aquellos que solo nos daban 3 veces de vida. Les demostramos en estos 3 años, en todos los derechos, en el político, el equitativo, el jurídico y hasta el social, que nos asistía y nos sigue asistiendo la razón, no solo en la defensa de nuestros derechos, sino además en la noble y patriótica defensa de nuestra industria eléctrica nacional, hoy entregada por los gobiernos panistas a las transnacionales, así como la red de fibra óptica, un vergonzoso robo al patrimonio de todos los mexicanos. Pagamos un alto costo de tiempo. Muchos compañeros han sido golpeados por el aparato represor del Estado en varios de nuestras movilizaciones y acciones de resistencia. Hay compañeros que se suicidaron. Un compañero fue asesinado en la puerta de su casa. Tenemos 10 compañeros en la cárcel, presos políticos, que han sido privados de su libertad mediante procesos amañados que
Y una muestra está aquí con nosotros, y me refiero a nuestro compañero Miguel Márquez Ríos, pero con la mucha resistencia que está con nosotros. Bienvenido, Miguel, para alcanzar la victoria del sindicato de Villano Electricista. Este sindicato tiene una linda leyenda histórica que nos heredaron sus fundadores y que nos sirvió de ejemplo e inspiración para no bajar la guardia ni un solo momento. Vale la pena recordar nuestro pasado. Por ello, en esta fecha tan trascendente como la que hoy celebramos, no podemos dejar de recordar que fue el 14 de diciembre de 1914 cuando un grupo de valerosos y convencidos trabajadores decidieron unirse en contra de la brutal explotación y represión de que eran objeto por parte de las empresas extranjeras a las que el gobierno de Porfirio Díaz había otorgado la concesión para manejar la naciente industria eléctrica del país, permitiéndoles toda serie de abusos y atropellos en contra de los trabajadores. Fue así que nació el SPE, ante elegidos Mister Ochoa como el primer secretario general y Ernesto Velasco como el secretario del Interior. El nacimiento de nuestra hoy gloriosa institución se dio en medio de los cañonazos, las balas y los cruentos enfrentamientos revolucionarios, pues 10 días antes, el 4 de diciembre de 1914, la división del norte de Francisco Villa y el ejército libertador del sur con Emiliano Zapata a la cabeza se habían reunido en Xochimilco para entrar juntos a tomar la Ciudad de México. Debemos recordar que desde sus inicios se les estableció una posición independiente a los dictados oficiales, negándose por acuerdo minoritario de sus miembros a formar parte del batallón de rojo, organizados por Venustiano Carranza a través de la Casa de Novela Mundial, con los que pensaban enviar a los obreros a combatir a sus hermanos de clase. Eran los años en que por disposición del gobierno en turno, los sindicatos eran obligados a informar acerca de sus sesiones. Por supuesto que el SPE no solo se opuso a ellos, sino continuó luchando porque las empresas extranjeras otorgaran mejores salarios, condiciones de trabajo para los trabajadores. Apenas 2 años de su fundación y ante la negativa de las firmas extranjeras, los integrantes del SPE advirtieron su intención de ir a la huelga si no se resolvían favorablemente sus demandas. Por lo que el 27 de julio de 1916 pararon sus labores en las plantas de Necaxa, Montalvo, India Villa y San Lázaro, con lo que la actividad industrial en el Distrito Federal se vio suspendida, incluyendo la fábrica de municiones del gobierno carrancista. El entonces presidente acusó a los huelguistas de traición, envió a las fuerzas militares a ocupar las plantas en paro, clausurando además el Salón Star, donde entonces se ubicaban las oficinas del sindicato. La represión fue brutal, pues no solo se arrestó a los comités de huelga, sino al secretario general Ernesto Velasco, sentenciado a muerte, acusado de alta traición y rebeldía, convirtiéndose aquellos valerosos compañeros en los primeros presos políticos de nuestra historia sindical. Gracias a la intensa movilización y organizaciones de trabajadores, la pena capital fue conmutada, condenando a Velasco a 20 años de prisión. En 1918,
y luego de comprobarse en su rendición que era una venganza de Carranza, sin razón jurídica, Ernesto Velasco obtuvo su libertad. La huelga de 1916 fue el primer memorable precedente de nuestro organismo, pues la American Iron Power Company no tuvo más alternativa que firmar las demandas planteadas por tan aguerrida dirigencia, entre las que se destacan reconocimiento al derecho de antigüedad, ajuste a los salarios, pago de indemnizaciones e incapacidades permanentes, otorgamiento de servicio médico, la capacitación del personal y la jornada laboral de 8 horas. No podemos soslayar que buena parte del contenido social a favor de los trabajadores reflejó el artículo 123 de la Constitución de 1917. Fue expresión de las primeras demandas planteadas y conquistadas por nuestro sindicato, entre otras: la jornada de 8 horas, el derecho de huelga que debieron pagarse por la vida de los mineros de Cananea, de los obreros de Río Blanco y el encarcelamiento de nuestros célebres fundadores. Triunfó en 1916 como va a triunfar nuestro sindicato en este momento, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Otro pasaje importante que tenemos que tener presente en nuestra memoria, hoy ha sido protagonista de los grandes movimientos sociales a favor de la clase trabajadora de nuestro país, como quedó demostrado en 1935, cuando fuerzas de la derecha buscaron desestabilizar al gobierno del general Lázaro Cárdenas, para obligarlo a dar marcha atrás en sus grandes decisiones históricas a favor de las clases campesinas y proletarias. Debemos recordar en esta insigne fecha que nuestro sindicato convocó la unidad obrera en todo el país, y el 12 de junio de 1935, para salvaguardar las decisiones del entonces presidente, 3 días después, 15 de junio de ese año, se consolidó el Comité Nacional de Defensa Proletaria, Frente Popular que apoyó a Cárdenas, batido a propuesta del SME y que obligó a los grupos fascistas a dar marcha atrás en su intención por frenar los derechos conquistados por el pueblo de México. Un año más tarde, 1936, luego del histórico estallamiento de la huelga encabezada por nuestro secretario general Francisco Breña Alvíez, nuevamente por la intransigencia de la American Iron Power Company, los directivos intentaron chantajear a Lázaro Cárdenas para que las autoridades declararan nulo el movimiento, pero el presidente no solo se negó a tan absurda petición, sino que instó a la empresa a sentarse a negociar dentro del establecido por nuestras leyes laborales, respetando lo que en justicia correspondiera a los trabajadores. O así que nuevamente el SME salió victorioso. La empresa extranjera firma el pliego petitorio de los electricistas, consolidándose con ellos la esencia de nuestra contratación colectiva. Nuestra organización todavía daría una muestra más de su vigoroso nacionalismo cuando apoyó decididamente la patriota medida adoptada por el general Cárdenas en contra de los abusos de las empresas extranjeras que saquearon nuestros hidrocarburos al anunciar el 18 de marzo de 1938 la expropiación petrolera. Y recordemos también, en 1960, de nueva cuenta los electricistas dieron un ejemplo más de su patriota vocación al sumarse como un solo hombre a la nacionalización de la industria eléctrica decretada el 27 de septiembre de este año
por el presidente Adolfo López Mateos, quien del brazo de nuestro entonces secretario general, Luis Aguilar Palomino, recibió el apoyo incondicional del pueblo en un multitudinario acto celebrado en el Zócalo. Y es este glorioso pasado que hoy nos alienta y obliga a mantener nuestras raíces, nuestra historia muy en alto, razón por la cual luchamos durante el gobierno neoliberal de Ernesto Zedillo por echar abajo su iniciativa que buscaba privatizar la industria eléctrica a finales de la década de los 90. Vaya nuestro reconocimiento a nuestros antecesores que nos dieron vida y historia al sindicato mexicano de electricistas. Nuestro digno presente. Es satisfactorio por ello decir que gracias a nuestra inquebrantable lucha de resistencia, forjada con el coraje y dignidad de todos los aquí presentes, los electricistas estamos escribiendo una página más de nuestro honroso devenir. Tenemos el impostergable deber de rendir buenas cuentas a las futuras generaciones, y estoy seguro que lo vamos a lograr. Quienes menospreciaron nuestra lucha y apostaron en vano a la labor disolvente de nuestros trabajadores y jubilados, tratando de evitar que hubiera un movimiento de resistencia en contra del arbitrario decreto de extinción de luz y fuerzas, nunca pensaron que seríamos capaces de diseñar una estrategia de defensa que nos permitiera no solo mantener a flote nuestra organización, sino dar validez legal a nuestro comité central, subcomités, comisiones de trabajo. Calderón y su partido perdieron la presidencia de la República por siempre. Se quedan, hoy tenemos los 26 miembros del Comité Central y comisiones autónomas electos democráticamente. Contamos con la denominada toma de votos y nuestra institución conserva su registro sindical industrial vigente. Además, a nuestro favor tenemos una sentencia muy clara que nos da la razón jurídica. El triunfo legal que nos otorga la resolución de este tribunal en materia de trabajo vino a demostrar la serie de triquiñuelas jurídicas mal implementadas de las de que se valieron Calderón y sus funcionarios como Javier Morales. Para cometer tan abominable atropello en nuestra contra. La decisión unánime de los magistrados demostró que a pesar que la lucha legal fue la ruta más larga para obtener nuestra victoria, resultó la más contundente, la más segura. Desgraciadamente, y como fue su destino de Felipe Calderón Hinojosa, se negó a sacar en su carácter de jefe del Ejecutivo lo ordenado por el Poder Judicial, transfiriendo el precio de su irresponsabilidad y torpeza al nuevo gobierno federal ya en función. Todavía, como una más de sus tropelías, las autoridades laborales del expresidente bloquearon la decreta de impedir que sus miembros debidamente registrados para el efecto
participaran en la pasada elección celebrada hace unos días de los representantes de los trabajadores en las juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con el fin de allanar el camino nuevamente a la dirigencia charra del super pasado ciudadano de un presidente espurio que tiene su boleto seguro al basurero de la historia. Y al mismo tiempo decimos que el super también tiene sus días contados, que tendrán que salir de la zona de atención del sindicato de Compañeras y compañeros, me permito hacer un alto en este informe. Y en el marco del derecho constitucional que tenemos como trabajadores y como ciudadanos, hay un llamado público al presidente de la República para que a través de su gobierno iniciemos el acuerdo político que resuelva el fondo de este conflicto, que fue generado por la pasada administración país. Tal disputa ya no tiene razón de ser. Queremos anunciar que es imposición y voluntad para el acuerdo político dentro del marco institucional que salvaguarde el Estado de Derecho, restablezca los derechos de los trabajadores de este sindicato. Me trato informando que se prorroga la prestación del seguro social para los trabajadores en resistencia y para nuestras familias por un año más. También ya se tienen avanzados los procedimientos para que en breve salgan libres nuestros 10 compañeros presos políticos. Y lo que sigue es nuestra reinstalación. El trabajo es nuestra prioridad. No se puede retrasar la solución del conflicto, porque el día que pasa es un día más que se violentan los derechos humanos de los trabajadores, de las trabajadoras, y por consiguiente se deteriora la salud y la calidad de vida de los trabajadores y nuestras familias. Postergarlos representa un mayor gasto al erario público por todos los salarios caídos, prestaciones vencidas y las que se sigan venciendo y acumulando hasta que se cumpla con lo establecido en el fallo del Poder Judicial. Desde esta asamblea decimos, damos con la reinstalación de todos los trabajadores del sindicato mexicano de justicia. Debemos abocarnos en inmediato a la tarea de articular con las diversas organizaciones hermanas la consolidación de nuestra central obrera independiente, hoy muy necesaria, y nuestra organización política del pueblo de los trabajadores para educar y organizar en todo el país. En la relación a la nueva central de trabajadores, les quiero informar que constituimos una junta provisional promotora que, si bien en el marco de la coyuntura electoral y postelectoral perdió impulso, ahora estamos en condiciones de poder retomar sus tareas con la articulación de los frentes sociales y sindicales existentes en varios estados de la República y la incorporación de nuevas organizaciones sindicales y populares a la junta promotora. Estamos planteando
un papel más protagónico del Frente Sindical Mexicano en esta tarea. En el caso de la organización política del pueblo de los trabajadores, su función en la contienda política electoral y postelectoral descubrió muchas de sus potenciales para convertirse en una verdadera alternativa de lucha política para el pueblo de México. Actualmente desde el SMEI se han integrado 15 comités de base en distintos municipios y delegaciones del Distrito Federal, y estamos por construir por lo menos 10 comités más en nuestras divisiones forales. Este 15 de diciembre se celebrará en el SMEI Consejo Político Nacional de la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, donde tomaremos decisiones trascendentales para el desarrollo de este proyecto político y táctico. Ante la imposición de la reforma laboral, el SMEI convocó a todo el sindicalismo mexicano una lucha en contra de los cambios regresivos a la Ley Federal del Trabajo, de manera que un conjunto de organizaciones sindicales de distintas procedencias integramos la Convención Nacional Sindical. En la convención participaron agrupaciones del Congreso del Trabajo, la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Sindical Mexicano, y quiero hacer un paréntesis, hoy también cumple 75 años de historia y de lucha del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, que encabeza nuestro compañero Juan Ayala. Sindicatos históricos, lo que sigue a partir de la aprobación en el Congreso de la Unión, tuvimos distintas participaciones. En su momento, durante nuestra participación en el Senado de la República, fue muy claro y referente. Lo transmitía el estudio de Javier Lozano, los saludos de los 44,000 trabajadores del país, pero nuestro mundial y de nuestras familias para que nos fuera efectivo a Felipe Calderón. Estamos convencidos que además de la defensa jurídica para echar abajo tal imposición legislativa, como lo hemos señalado, los próximos días interpondremos demandas de amparo colectivas e individuales, todos los sindicatos en todo el país, contra esta reforma que es inconstitucional, que es regresiva y acaba con la estabilidad del empleo en equilibrio entre los factores de la producción. Lo que sigue, además de la defensa legal, a nosotros nos ha dejado claro que debe de ser también la importancia de las alianzas de impulsar un pacto popular que nos permita rescatar a nuestra paz. La movilización será determinante en los próximos días, en los próximos meses. Las alianzas internacionales, no puedo dejar de mencionar que en esta fecha tan especial, la importancia que ha tenido nuestro proceso de defensa y la lucha por la reivindicación de nuestros derechos y nuestra fuente de empleo, el apoyo recibido en las organizaciones sindicales de todo el mundo. Gracias a ellas, nuestra voz ha tenido una resonancia en todo el mundo, razón por la cual la solidaridad mostrada por las organizaciones hermanas es digna de elogio. Por ello quiero agradecer la presencia en este acto del compañero Fermín Paz, secretario general de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía, que viajó desde España para estar hoy con nosotros. Gracias por el invaluable apoyo de este compañero Fermín Paz. Deseo comentar que el pasado Congreso Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía, celebrado en Caracas, Venezuela, servidor en mi carácter de secretario general del SMEI, fuimos electos como nuevo presidente mundial de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía. Muchas
millones de trabajadores en el mundo. Y en la custodia del sector energético, estableciendo una plataforma de lucha para que la energía esté al servicio del pueblo y no de las empresas transnacionales. En nuestro país, el SNE ha concretado una plataforma internacional al pactar con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica una alianza estratégica para la defensa de los servicios públicos y el justo reclamo por los miles de quejas presentadas ante la Profeco por los altos costos de energía eléctrica aplicados en forma arbitraria por la CFE, razón por la cual nuestros compañeros de la Unión de Pueblos Organizados de Guerrero, aquí presentes, han dado una lucha seria en defensa de los servicios públicos, camaradas. Y han mejorado que la lucha que hemos librado en estos 3 años y meses es reconocida por nuestros hermanos de clase en todo el mundo, mismos que no cesaron de sus demandas de justicia ante el gobierno mexicano hasta que no se cumpla la cabalidad con lo ordenado por el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo. También debo mencionar que a partir del mes de noviembre pasado, nuestro sindicato forma parte del Comité Político Internacional del Encuentro Sindical Nuestro ADEN, asumiendo la responsabilidad de coordinar la región de Norteamérica. Por otro lado, informo que seguimos participando en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que ha publicado la sentencia correspondiente a la audiencia temática violencia en contra de los trabajadores y que es condenatoria al Estado mexicano en tanto usa su fuerza política y judicial y represiva en contra de los derechos humanos y laborales de los trabajadores para imponerles condiciones de vida precaria y contribuir decididamente al sometimiento del control corporativo del sindicalismo chavo. El caso del EP tuvo una mención especial en tanto que es un caso representativo que refleja la conspiración de los poderes del Estado en contra de un sindicato democrático e independiente. Por último, acciones a seguir, tal y como lo establece el artículo 32 de nuestros estatutos. Debo señalar que en fecha próxima se publicarán en la revista Luz los informes de todos y cada uno de los miembros del Comité Central y comisiones autónomas para ser puestos a la consideración de toda nuestra organización. Aprovecho para hacer público mi reconocimiento a las comisiones autónomas, a la comisión, a todos los prosecretarios, secretarios de este comité histórico, compañeros. Y aquí están. Hace unas horas terminamos un pleno del Comité Central, todos libres y unidos hasta alcanzar el objetivo que es el regreso al trabajo. Gracias, compañeros del Comité Central, de las comisiones autónomas, comisiones de trabajo y sus comités aquí presentes. La tarea inmediata que todos tenemos es hacer valer la sentencia del segundo tribunal colegiado en circuito que nos da la razón. Por eso, debemos continuar con la tarea de recopilar firmas y llevarlas para entregarlas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y después de su fallo de los ministros, desechen el recurso de revisión interpuesto por el gobierno del estudio de Felipe Calderón. Hasta este momento llevamos más de 150,000 firmas, pero necesitamos muchas más y confío que lo vamos a lograr. Aprovecho para hacer un amplio reconocimiento al cuerpo jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas, coordinado por el licenciado José Antonio Miranda Sanz, asimismo a los despachos de abogados
que no obstante litigar en contra del gobierno de la República y pensar que era imposible ganar, hoy queda claro que jamás debemos de bajar la guardia cuando se persigue una causa justa dentro del marco constitucional. Gracias a los licenciados Carlos y Néstor de Buey, al doctor Roberto Serrat, al licenciado Gabriel Reyes Corón, al licenciado Gabriel Durán, nuestro más amplio reconocimiento por el profesionalismo mostrado a favor de nuestra causa. También debemos reconocer que si las aportaciones económicas tienen apoyo, el consejo de nuestros compañeros jubilados, no hubiera sido posible esta defensa jurídica. Y en esta lucha de resistencia, les pido a todos los compañeros de la resistencia que les brindemos a nuestras compañeras y compañeros jubilados un amplio reconocimiento, un aplauso que merecen nuestros compañeros y compañeras del grupo de jubilados. Grupos políticos y otras personalidades, el apoyo siempre brindado y que gracias a ellos es posible realizar eventos de esta magnitud. Sobre todo al pueblo de México que ha seguido de manera permanente la lucha de nuestra organización sindical. Es indudable que para poder cumplir con las tareas antes mencionadas, debemos fortalecer a nuestros sindicatos. Por lo que quiero anunciar que en los próximos días presentaremos a toda nuestra organización una propuesta de reforma de estatutos para crear la Escuela de Formación Política. Plantearemos además la creación de varias carteras, entre ellas la Prosecretaría de la Mujer, en correspondencia junta a la gran demostración de lucha y entrega de nuestras compañeras y la gran actividad política que debemos seguir realizando. Así también propondremos la creación de la Prosecretaría de los Jóvenes, pues consideramos que la experiencia y capacitación política de nuestros jóvenes electricistas será fundamental para alentar a que millones de jóvenes en este país se politicen, se organicen y sobre todo participen. Pero sobre todo, compañeros y compañeras, debemos prepararnos para la transición del regreso al trabajo que nos permita la consolidación de nuestros objetivos. Estamos listos para entrar a laborar a la Comisión Federal de Electricidad. Les pregunto, compañeros, tenemos una enorme tarea: mejorar el suministro de energía eléctrica, ahora en condiciones lamentables por el pésimo servicio que han venido prestando los contratistas, como se intentaron reemplazar. Podemos o no mejorar el suministro de energía eléctrica, compañeros. No se escucha. Podemos o no, compañeros. Que lo escuche el pueblo de México. Que lo escuche el Uruguay. Que lo escuche el Uruguay. 98 años de historia de mano de obra calificada no respaldan.
Hoy cumplimos 98 años gloriosos de existencia, que en el 2014 cumpliremos 100, y estoy seguro que nos festejaremos en mejores condiciones, porque vamos a estar ya con nuestra fuente de trabajo, porque hemos logrado este triunfo entre todos y juntos, y hablamos de nuestras familias, y hablamos de cosechar los frutos de nuestro esfuerzo, gracias a nuestra lucha de resistencia. Una mañana provisoria asoma ya en nuestro horizonte sindical, que vivan nuestros enormes fundadores,